Bien, muchas gracias a todos ustedes por el tiempo que van a disponer hoy día. En realidad me trae un buen tema. Este tema lo estoy siguiendo desde el año 86, en que un señor encontró que se podía hacer estadística con hoja de cálculo, sin necesidad de paquetes. Yo pienso que tenía razón, porque durante el día vamos a conversar, por ejemplo, de qué cosa es el ANOVA, el análisis de varianza que tanto usa el MINITAF. Y vamos a darnos cuenta que el ANOVA tiene errores. El ANOVA te obliga a graficar, si no, no te das cuenta si es a la derecha o a la izquierda, y eso es solamente un signo en el TED-Student. Después de tantos años, yo creo que este señor Peter Rizopatrón tenía razón. Se debe hacer estadística con hoja de cálculo, y nada más que con hoja de cálculo. Los paquetes estadísticos ayudan porque uno puede trabajar miles de datos, ¿de acuerdo? Pero el fondo del tema está en analizar cómo es que se interpretan los datos. Ahora, mi ocupación está en la gran minería del cobre, viendo una planta donde, como las Bambas, Constanza y Antapacay, las tres únicas que tienen molienda SAG, todos estamos mirando al molino SAG como un equipo tan irregular, maneja una flotación, maneja todo, pero finalmente el molino SAG entretiene mucho y nadie investiga, nadie trabaja en laboratorios, todos están mirando el SAG. Entonces, mi trabajo ahora es desarrollar la investigación en un ambiente donde todos estamos mirando de reojo a un molino SAG. Y hemos entendido que al molino SAG, mientras más pequeñita la alimentación, el molino SAG ni molesta. Y mientras más pequeñita, a eso le llaman el mine to mill, ¿no es cierto? Que el minero asuma y diga, yo voy a mejorar mi voladura y a partir de la fecha voy a entregar a la planta un mineral más fino. Cuando eso ocurre, todo camina mejor. Y entonces el geólogo empieza a trabajar en zonas para determinar qué zonas son favorables. A eso lo han llamado la geometalurgia. Pero hasta ahora no se encuentran los geólogos y los metalurgistas porque faltan herramientas. El metalurgista tiene su herramienta, que es la microscopía, pero hay una herramienta que todavía está suelta, es la estadística. ¿Cómo la estadística meterla al trabajo de la geometalurgia? Entonces, como ustedes verán, lo que vamos a conversar en el día de hoy es un tema de ahora, y es probablemente sea un tema de mañana, porque todos queremos hacer lo mismo, sin embargo estamos buscando herramientas. Y espero que cuando terminemos el día tengamos una herramienta de discusión, una herramienta de trabajo. La estadística del diseño experimental, la estadística de la regresión es un tema actual. Y ojalá que podamos participar todos juntos. Yo quisiera que todos intervengan, hagamos de esta reunión un momento de análisis, de que todo lo que hagamos en la pantalla o todo lo que veamos nos llame la atención, pero si es que necesitamos preguntar, preguntemos por favor, pero
hoy día terminemos con este asunto. Tenemos el tiempo suficiente, ¿no es cierto? Estamos comprimiendo este curso para 2 o 3 horas nada más, porque a veces no se dispone mucho tiempo, pero hoy día vamos a tener tiempo suficiente para conversar y salir con una idea respecto de la estadística que estamos cultivando desde el año 86. Yo les agradezco realmente al ingeniero que organiza este curso, a ustedes por participar, y espero que todos hoy día tengamos una herramienta más. La pregunta es, ¿tienen la carpeta ya todos en su pantalla? Ya. Si alguno tuviera alguna pregunta, veo algunas caras conocidas. Yo saludo al ingeniero Vargas, que hemos estado acompañándonos en Volcan en algún momento. Ha sido un honor trabajar con él. Cuando he visto la lista de firmantes, algunos nombres conocidos por internet, ¿no? Conocidos por LinkedIn o tantas redes sociales que hay. Muchas gracias más bien a los que invitan a participar en esta clase de experiencia. Pero les cuento algo así. Nosotros, el año 86, cuando estudiamos esta parte de la estadística, recién aparecía la hoja Excel. Había una hoja que se llamaba QPRO 4, y después apareció la primera hoja Excel. Pero el programa que era fuerte en todo lo que era hoja de cálculo, datos, siempre ha sido el Lotus 1, 2, 3. Y el paquete caro. Las empresas más importantes nada más manejan el Lotus 1, 2, 3. Entonces, cuando aparece el Excel del Windows, se relaciona con el Lotus, y el Excel toma la parte de regresiones del Lotus como herramienta y empieza, cuando uno trabajaba en Excel y quería hacer regresiones, tomaba Lotus. Había una ventana que decía Lotus y empezaba a desarrollar una serie de regresiones fáciles. A partir del 2007, el Excel se independiza del Lotus y ahora hace sus propias regresiones. Ustedes van a darse cuenta. Generan un grave problema, porque en vez de una correlación dan 3 correlaciones, en vez del T-Student dan el F. O sea, un enredo total en la regresión que hace que ya nadie investigue. O sea, todo el mundo ya, pues, muy poco del diseño experimental ahora con hoja de cálculo. Y eso no está bien. Eso lo vamos a aclarar en el curso. Por eso que dentro de la carpeta que ustedes tienen hay un archivo, una subcarpeta que se llama Microsoft Office. ¿Puede ser? Ustedes me van a hacer el favor de grabar esa carpeta como una cosa aparte en su escritorio. ¿Sí? Grábenla toda. Ustedes tienen esta carpeta que se llama barra aspirina, yo la voy a abrir. Dentro de esa carpeta tiene una carpeta que le llama el Microsoft Office. Yo le estoy pidiendo que copien eso al escritorio, así como yo la tengo acá. ¿Sí? Entonces, para comenzar, nosotros vamos a empezar a usar el Excel que tiene relación con el Lotus 1, 2, 3, ¿de acuerdo? O sea, no le llamen el Excel antiguo,
Porque ahora como tenemos el smartphone y todo, parece que estuviera más fácil todo en la mano, todo lo antiguo parece malo. No le llamen Excel antiguo, llámenle el Excel con Lotus, ¿sabes? Y que va a permitir hacer diseño experimental y regresiones sobre todo, ¿de acuerdo? Miren, por favor, hagan doble clic y Office, doble clic también, busquen Excel, acá, todos están ahí. Doble clic y aparece una hoja de cálculo, la hoja de cálculo Excel que tiene relación con Lotus. Y cuando hacen clic acá, aparece una ventana donde dice ayuda de Lotus 1, 2, 3. ¿Está bien? Entonces, cuando ingresan a la ayuda de Lotus 1, 2, 3, ustedes van a encontrar una ventana nueva. Si ustedes asumen esta ventana ahora, van a empezar a hacerlo de manera automática. Miren, datos, aceptar, valor inicial, aceptar, rango de X, rango de Y, rango de X, ustedes van a señalar cualquier rango, los valores que quieran comparar, rango de Y, también la respuesta la señalan por ahí, rango de salida, es la otra. Esto va a ser una rutina en nosotros. Aceptamos donde queremos que salga la respuesta y actuar, es la última. Entonces, quienes queremos hacer regresiones tenemos que hacer una mecánica, un automático de este procedimiento. Voy a regresar. Cuando tengamos la hoja de cálculo Excel, hagamos clic en el signo de interrogación. ¿Está bien? Ayuda de Lotus, aparece una ventana, de ahí ingresamos a datos, aceptamos, valor inicial, aceptamos, y ahí empezamos a dar los rangos que queremos y vamos a aplicar con regresión. Rango de X, rango de Y, dónde queremos la salida y actuar. En realidad, esta hoja es la que vamos a usar. Miren, si yo quisiera trabajar datos acá, supongamos que yo tengo unos datos, esta hoja de cálculo, ¿hay alguna dificultad? Digamos, ¿todo está bien? Me avisan si no pueden entrar al archivo. Yo le estoy hablando de esta hoja que es importante, ¿está bien? Miren, cuando uno graba un archivo en esta hoja, es el archivo 2003-2007. Si eso no fuera importante, en el Excel actual, yo voy a entrar a una hoja Excel actual, miren, yo tengo la hoja Excel actual, ¿está bien? Voy a poner cualquier cosa y grabar. A la hora de grabar,
cuando grabo en el Excel actual, me aparece, mire, yo le pongo un nombre, lo que sea, pero ¿qué opciones tengo? Grabo como libro de Excel, ¿está bien? Pero también me sale un libro de Excel 97-2003. O sea, en el Excel actual yo tengo la opción de grabar en el Excel que tiene Lotus 123. ¿Está bien? Si ustedes reciben un archivo actual, tienen que regrabarlo en este formato. ¿Está bien? Solo si lo graban en ese formato, ustedes van a poder trabajar con el Excel que tiene Lotus 123. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Repito, ¿no? El Excel actual se graba como un libro de Excel, acá. Se graba como un libro de Excel normal, ¿no es cierto? Si no fuera importante, no figuraría y no habría la forma de grabarlo como acá, como libro de Excel 97-2003. En este formato se abre el archivo para hacer regresiones con el Lotus 123. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el tema? Estamos ingresando a una hoja Excel que va a usar Lotus para que nos ayude a introducirnos en la estadística. ¿De acuerdo? Por favor, si es que hubiera alguna duda, solamente preguntamos y paramos el tiempo que ustedes deseen, ¿ya? Muy bien. Entonces, ustedes me van a acompañar en esta pantalla. Miren, por favor, en este punto 0, que yo voy a llamarle, le llamo el estadística de datos, va a ser la primera carpeta que vamos a trabajar nosotros. Yo voy a generar una discusión sobre cómo manejar datos, hacer estadística de datos. Por ejemplo, ¿qué es importante en una lista de datos? Cuando uno recibe datos, muy bien, ¿qué es lo que hace? Promedio. Pero debería ser desviación estándar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es una medición de si los datos están dispersos o no. El promedio no es suficiente. ¿Eh? Y entonces aparece la desviación relativa, que dice, es cómo expresar esa desviación estándar en porcentaje, ¿no? Si se desvía más del 10%, están dispersos los datos, no son buenos. Y entonces aparece el límite de control, que es promedio más menos desviación estándar, es un límite de control, donde dice que todo es normal. Si todo se mueve en ese límite, todo es normal. Solamente hay que explicar lo que sale de ese límite de control, o arriba o abajo. Entonces, ese es el resumen de cómo uno debe manejar datos. Todos en las minas tenemos datos. Es importante que uno tenga una estrategia, un esquema de manejo de datos. Promedio, desviación estándar, desviación relativa, límites de control, ¿no es cierto? Y ahí analizar cuáles son los que salen fuera de esos límites. Esos son los que se explican, el resto no. Y entonces, ¿y cómo uno mejora sus procesos?
porque yo tomo una banda de control, ¿no es cierto?, con promedio al centro, una desviación estándar hacia arriba y otra desviación hacia abajo, ¿cierto? Y ahí todo me muevo, pero ¿y cómo voy mejorando? A partir de la fecha, digo, a partir de ahora mi límite de control va a ser 0.75 sigma, o sea, desviación estándar, o la mitad de la desviación estándar, cada vez esa banda más chiquita, y ahí me muevo, entonces cada vez voy optimizando, a eso le han llamado el Six Sigma. O sea, cómo hacer más chiquita la banda de los límites de control. Eso es lo que vamos a conversar en esta parte de la estadística de datos. En el segundo ítem está introducción al diseño experimental. Vamos a ver cómo los procesos tienen muchas variables, ¿no es cierto? Y cómo se trata de investigar qué variables son las más importantes. Hay el método de signos, el método de Yates, pero lo más importante, después en la tercera carpeta vamos a entrar a la selección de variables factorial, factorial fraccionado, cómo uno plantea una estrategia para hacer investigación con diseño factorial. En el ítem 3 vamos a hacer optimización, diseño hexagonal, diseño octogonal, pero con otro concepto, no con el concepto de yo aplico un diseño hexagonal para optimizar. Vamos a abrir el concepto ahora de las mezclas. Nosotros en metalurgia mezclamos bastante. A través de este diseño experimental vamos a hacer una estrategia de mezclas con un diseño hexagonal, con ejemplos reales, ¿eh? Con ejemplos reales. Hay un ejemplo que se ha hecho hará 15 días con este sistema, con esta estrategia de mezclas. Les cuento, en flotación nosotros usamos mucho la mezcla Santato Z11 con Z6. Uf, especialistas todos en flotación. Pero, ¿cómo es la mezcla? Dice 1:1, 2:1, 60:40, 70:30, según el día que amanecemos le ponemos una mezcla. La mejor mezcla sale a través de un diseño experimental. Eso es lo que vamos a trabajar también. Les estoy incluyendo algunas lecturas, ¿no es cierto? Acá va a estar en esta estadística básica un resumen de todo más o menos lo que estamos hablando. En este diseño experimental también hay teoría de lo que estamos hablando. Ustedes lo van a entender rápido, pero esto es ya prácticamente para que lo lean en el camino. Y este libro, este sí es un libro verdadero, Hitoshi Kume. Hemos tenido la suerte de encontrarlo en internet. Normalmente es un libro que lo edita Editorial Norma. A veces aparece en algunas librerías en Lima. Es un libro chiquito de bolsillo, pero a mí me lo mostraron en Santa Luisa, en Huansalá. Mitsui manejaba mucho este libro, y este es un libro histórico de los japoneses. Se llama Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. Este es un libro así antiguo, generalmente de bolsillo, que casi todos deben tener, porque te habla de Pareto, te habla de estadística, de diagramas, también te habla de los límites de control, te especifica diseños experimentales. O sea, es un libro básico para la estadística, para el manejo de la estadística. Nosotros hemos llevado estadística en la universidad. Nos han jalado 3 veces, 4 veces, no entendíamos lo que era la estadística.
Pero en realidad la estadística no es tan complicada, ¿no es cierto? Yo creo que este es un libro importante y hay que tenerlo a mano, siempre a mano para leerlo cuando en nuestros momentos libres. Te habla de los diagramas de Pareto, los de causa-efecto. Nosotros causa-efecto lo hemos usado todos los días. Por ejemplo, había cambios de guardia, todos reunidos en una mesa, ¿no es cierto? Le toca a uno hablar. Había uno que no decía nada, más o menos. Había otro que había que aguantarlo porque hablaba de todo y nunca decía mucho. Lo mejor, por ejemplo, era usar un diagrama de causa-efecto. El diagrama de causa-efecto es bien simple, ¿no es cierto? Para tener un buen resultado, yo debo analizar equipos y maquinarias. Ahí doy todo mi reporte de equipos y maquinarias. ¿Está bien? Materiales en el proceso. Cómo fue el mineral, cómo fue el agua, cómo fueron los reactivos, etcétera. Materiales en el proceso. Estrategia del control. O sea, cómo está el equipo analizador en línea, cómo está el laboratorio, cómo están los análisis, etcétera. Ordenado, ¿no? Recurso humano. O sea, qué charla se dio, qué problemas hay en la seguridad. Se dan cuenta que usar un diagrama de causa-efecto de manera personal cambia también la forma de cómo uno se va expresando en las reuniones. Entonces, este libro es importante por eso, pero tiene varios mensajes bonitos y que hay que saberlos trabajar. Histogramas, diagrama de dispersión, gráficas de control. Yo creo que este es el tema más importante. Cómo analizar sus datos, ¿cierto? Cómo saber si uno está bien o está mal. Eso vamos a tocarlo durante nuestro trabajo. Las medias varianzas. Inferencia estadística, la ruta de la calidad. En fin, yo creo que este es un libro muy bonito y que tiene que ser leído no todos los días, pero por lo menos en el momento que tengamos un tiempo libre, ¿ya? Eso es en cuanto a las lecturas o a los textos. En cuanto a tablas, solo dos tablas, la tabla de TestStudent, que me sirve para un análisis de regresión importante. Vamos a usar esta cola al 95%. Hay números conocidos con 8 pruebas. Este número 1.86 es conocido. En general, la estadística simple, la estadística básica se usa para calibrar equipos. Por ejemplo, el Courier, PCI, todos los equipos que se usan en flotación en la minería usan la estadística simple, el TestStudent como herramienta de decisión, estas tablas, y en general queda como que un valor importante en TestStudent es 2 en valor absoluto. Si es mayor de 2 es importante, si es menor de 2 no significante. El TestStudent es un estadístico de decisión, ¿ya? Acá hay otro valor llaman la tabla F. Esta tabla F la vamos a usar cuando hagamos diseño de optimización, ¿sí? Hexagonal, octogonal, compósito central. Ahí se usa F. Pero para la regresión simple se usa T. ¿De acuerdo?
Y por último, esta carpeta que ya les dije, por favor no le digan Excel antiguo, díganle Excel con Lotus, Excel con la regresión de Lotus. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? Vamos a comenzar el trabajo. Es importante que todos estén conectados, ¿sí? Si alguno está con dificultades, me avisa. ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Todo bien? Comenzamos entonces. A ver, en minería, para nosotros, en metalurgia, todo es análisis granulométrico. En las plantas todo es análisis granulométrico, desde que entra a la mina, todo es análisis granulométrico. Y entonces, cuando uno tiene una muestra final, ¿ya? Cuando uno tiene una muestra final, esta muestra final tiene dos caminos. Se va al laboratorio, ¿cierto? Y se queda una contramuestra. Cuando va al laboratorio, esa muestra muere. ¿Por qué? Porque la pulverizan, la atacan y al final sale un resultado, pero con la muestra muerta. Esa muestra no sirve para nada más. ¿Estamos? ¿Cuándo es que sirve la muestra? La muestra sirve cuando tiene distribución de tamaños, cuando es una muestra sin pulverizar, cuando yo puedo analizar los gruesos, los finos, los intermedios, etcétera, y puedo hacer un análisis valorado, cuando puedo hacer microscopía por tamaños. O sea, la muestra es viva cuando está sin pulverizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún tema? Bien, y en paralelo, los datos que recibimos. Cuando yo recibo datos en PDF, sirve para nada. No sé si me estoy equivocando. Ustedes díganme nomás si tiene que ser en Excel, ¿no es cierto? Los sistemas de geología que al final te dan un reporte grandazo, pero este PDF no sirve para nada. Los datos tienen que recibirse en Excel para que estén vivos. ¿De acuerdo? Luchemos para que los datos nos los envíen en Excel. Porque ahí vamos a poder hacer promedio, desviación estándar, análisis de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está claro el tema? Si recibimos datos en otro formato donde no se puede hacer nada, prácticamente recibimos datos muertos. Es como una muestra pulverizada de laboratorio, no sirve para nada. ¿De acuerdo? Me aclaran, ¿eh? Me aclaran. Sí. No, si es que hay algunos que envían datos, háganlo en Excel, por favor. No. En esta mesa todo es PDF. No, pantalla. No, no, yo les hablo de datos últimos. Se trataba de analizar el tonelaje de la molienda SAG en función del porcentaje de sólidos, la velocidad, la presión de entrada, presión de salida, todos los parámetros que ahora pues le llaman, todos tienen datos, ¿no? Entonces, oye, ¿tienes datos para hacer regresiones? ¿Tienes datos? Sí, pero como usted dice, no, que es un pantallazo, que sí, que todo eran disculpas. Pero al final se obligó a que sea en Excel. ¿Para qué? Para hacer regresiones, para hacer promedios, para hacer desviación estándar. Lo que vamos a ver son casos reales, ¿no es cierto? Entonces, por eso le digo, olvídense cuando uno envía datos muertos, no sirve para nada. No, que son 3.600 datos, envía lo que quieras, ¿no? Porque
parece mucho 3600, pero la hoja de cálculo hace un montón de datos, no se preocupa. ¿Ya? Uno trata de juntarse metalurgistas con instrumentistas, porque ahora hay un área que le llaman control de procesos. El control de procesos son electrónicos, pues, que conocen muy poco de metalurgia, pero ahí están con sus temas, ¿no? Estamos tratando de juntarlo al metalurgista que entienda más de instrumentación y al revés, el instrumentista que conozca de metalurgia. Yo creo que ese es el tema. Porque no hay otra forma. Por ejemplo, dice, oye, el Courier o cualquier equipo tiene una pantalla donde todo es un serrucho ahí. Todos son datos puntuales. ¿Eso de qué le sirve a la gente? Eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el puntual es el puntual, cada 15 segundos, y sabe Dios, el operador cómo interpretará. Pero es diferente que la pantalla tenga su límite de control y ver en qué momento salta del límite de control y ahí se mantiene alto y ahí hay que corregir. ¿Se dan cuenta? Pero eso tiene que saberlo el instrumentista y el metalurgista. Los límites de control son importantes, ¿no es cierto? Porque ¿de qué me sirve ver un serruchito ahí si el límite de control está o fuera o adentro o una tendencia? Por eso le digo, esa área del control de procesos es ahora un tema importante, pero necesita mucha estadística, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Ya está todo en orden? ¿Todavía? ¿Sí? ¿Ya avanzamos? A ver, miren, ustedes me van a ayudar, hagamos clic acá, en estadística de datos, vamos a entrar a esta carpeta. Ahí tenemos varias carpetas. Estos son ejemplos que vamos a ir desarrollando, pero la primera es la hoja de datos. A ver. Vamos a comenzar así. Abren esa hoja, ¿está bien? Y donde dice básico, yo tengo dos datos, dos líneas de dos columnas de datos, A y B, ¿está bien? Estas columnas, así como están, lo normal es hacerle el promedio, ¿sí? Lo normal es hacerle el promedio, ¿de acuerdo? El promedio. ¿Cómo hago el promedio? Escribo en esta carpeta escribo igual promedio y señalo el promedio acá. Y aparecerá pues como promedio de todo esto, lo voy a pintar en amarillo, 2.16. ¿De acuerdo? Pero ese número 2.16 no me dice nada, porque no sé si los datos están dispersos
o separados, o juntos, o pegaditos al promedio. Por lo tanto, la otra parte estadística a analizar tiene que ser la desviación estándar. ¿Vale? La desviación estándar, ponen ustedes igual, desves, escriben desves, así, desves, señalan el número, señalan la desviación estándar de toda esa fila, toda esa columna, y entonces aparece la desviación estándar, que es 0.467. Es un número referido al promedio, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que expresarlo esto en función de relativo, expresado en porcentaje, y a eso le llaman la desviación relativa. La desviación relativa, el sigma relativo. Y es pues dividir esta desviación estándar entre el promedio y expresarlo en porcentaje. Así, yo divido 0.467 por 100 entre el promedio. Me sale 22%. Nosotros habíamos quedado que si era de 10% hacia abajo, los datos eran buenos, pero más de 10% era malo. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece? 22% es, los datos son dispersos, ¿no es cierto? Dígame. No, porque es mejor, digamos, que ustedes analicen esta columna y comparen con otra columna. Comparen cómo son los datos acá y vean que la que está más alta es la peor de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, si yo saco un conjunto de datos, yo tendría que hacerle la desviación relativa y ver si es menos 10%, ya no la desviación normal con Shapiro-Williams No. Ya son datos como para trabajar. ¿Ya? Ahora, nunca corrijamos datos, por ejemplo, nunca corrijamos datos. Por ejemplo, nunca tratemos de eliminar los datos que están dispersos. Lo importante es enterarse de la realidad, nada más. Por ejemplo, en diseño experimental, cuando todo sale juntito, no sale nada. Cuando los datos salen disparados, ahí es que mejor hace la regresión del diseño experimental. Tratemos de no corregir. ¿Está bien? Otro tema. Otro tema de corregir. Cuando nosotros en metalurgia, ¿no?, las fórmulas de carga circulante, las fórmulas de la función Rosen-Rambler o Godin-Schumann, tratamos de corregirlas para que todo dé mejor. En realidad estamos tapando un problema de análisis granulométrico. Le estamos quitando responsabilidad a la gente que hace análisis granulométrico. Lo mejor es quedarse con datos reales, trabajar los datos reales. ¿Ya? Mire, la realidad es que este es 22%. Entonces aparece otro tema que le llamamos nosotros el límite máximo de control. El límite de control máximo es este promedio más 0.467, que es la desviación estándar. ¿Ya? Y el límite mínimo de control es
el promedio menos la desviación estándar. El límite mínimo inferior o inferior estará acá. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ocurra entre 2.626 y 1.692 va a ser más o menos normal, digamos. Y todo lo que salga afuera hay que explicarlo. Por ejemplo, ¿qué datos yo de acá debo explicar? ¿Hay alguno que sea mayor a 2.626? Este de acá, ¿no es cierto? Voy a ponerlo en verde. Este día 3 salió 3.20, algo pasó. Ese punto es el que se explica. Un dato menor a 1.692, ¿hay alguno? Ninguno, no tengo nada que explicar. Por arriba sí, ¿qué otro punto hay? Casi normal. Ahora nosotros vamos a hacer, borren todo acá, pero vamos a analizar los datos de B. ¿A ver? Hacemos un copy, pegamos, ¿y cómo es B? ¿Cómo es la columna B? Miren, tiene promedio 7.56 con una desviación estándar de 3. Cuando hago una desviación relativa me sale 50. O sea, 50% de desviación es muy alto. ¿De acuerdo? ¿Y cómo escojo los límites de control? 7 más 3, 11.356, el límite máximo. 7 menos 3, 3.752, el límite mínimo. ¿De acuerdo? Y entonces analizo qué valores tengo que explicar, qué valores salieron de ahí, de los límites. El primero, por ejemplo, salió 13, el segundo también, ¿sí? Está por encima de los límites. Por debajo, 2.5. Por debajo, de acá también. ¿Cuál más? ¿Se dan cuenta? Miren, cuando esto es 22%, solo hay un dato fuera de ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 datos hay uno solo que está mal, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, miren, el 11% nomás hay malo, pero cuando la desviación estándar relativa es 50, miren, hay de 9 datos, hay 4 que son malos, o no que malos, sino por explicar, arriba y abajo. Entonces, hay una mayor dispersión. Por lo tanto, este número, que es la desviación relativa, es un número que nosotros tenemos que saber reconocer. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos hablando de datos. Para mí son 9 datos, podrían ser 3.000, ¿no es cierto? Hemos quedado que nada se ajusta, trabajamos con datos reales y los datos que salen del límite de control son aquellos que vamos a explicar. Y entonces, miren, ¿cómo yo empiezo a manejar este tema? Decimos, cuando tengo una columna
Cuando tengo A columna de datos, yo calculo promedio, desviación estándar, desviación relativa, límites de control. ¿No es cierto? Cuando se trabaja en ese sentido, nosotros no le damos mucha importancia a la revisión, ¿no? Claro. Y a veces, al fin de los últimos días, se toma solamente el promedio. Pero si nosotros seríamos en una fábrica de tasas, trabajaríamos con promedio 5.5. Ya. Entonces, las tasas no deberían variar 5.4, 5.3. Claro. ¿No? Si trabajamos con promedio, tendríamos tasas de 9, de 7, al final nos daría 5.5, pero no valdría para. No vale. Por eso el promedio no dice nada. No, el promedio no dice nada. Y ahora, miren, esto tiene bastante fuerza, miren, en geología, ¿no? Dice, ¿qué leyes quieres que te manden? Dice, ya pues, dice, supongamos que esta sea la ley, ¿no?, de geología. Ellos dicen, no trabajan con el promedio, ¿ya? Dice, por favor, que sea un rango entre el mínimo y el máximo que aparece acá. Y ahí aplican otra función, porque que le llaman el mínimo, ¿no? El máximo es escogen así, igual, máximo de estos valores, hasta acá. El máximo salió 320 y el mínimo igual mínimo de estos valores $1.80, dice. Mira, envíame mineral entre 1.80 y 3. No es así, pues, ¿no? Tiene que haber desviación estándar, tiene que haber límites de control, ¿no es cierto? Tiene que haber ese concepto en vez de escoger fácilmente valores como se está ahora escogiendo máximo y mínimo, que tampoco expresa mucho, porque el máximo y el mínimo es un puntual, ¿no es cierto? No vale nada, el máximo es un valor que ocurrió en 1000, solo que lo único que es bueno que tiene que es salió alto. O igual, el mínimo tampoco es bueno porque es un valor de toda una serie de datos que no tiene por qué manejar la estadística de las decisiones. ¿Está claro el tema? Más o menos caminando por ese rumbo, ¿sí? Miren, y entonces, esta hoja yo la voy a, ustedes graben junto conmigo, y lo vamos a guardar como, acá mismo, introducción, ¿está bien? Vamos a guardar como estadística de datos, pero fíjense, lo vamos a guardar como libro de Excel 97-2003, porque solo así voy a poder trabajar con el Office, no vamos a decirle antiguo, el Office con Lotus. ¿Está bien? Lo guardo, van a guardar junto conmigo la misma hoja. ¿Está bien? Y acá ya está grabado como en la forma antigua. Voy a cerrar porque miren, A tiene promedio de desviación estándar, toda una serie de análisis. B también, pero en la minería yo tengo que comparar si A tiene relación con B, ¿no es cierto? Si por alguna razón hay una relación, por ejemplo en microscopía nosotros, si el plomo y la plata están relacionados, comparo A, comparo B. ¿Y cómo comparo? Se compara haciendo regresión. O sea, la regresión es una forma de explicar si hay relación entre uno y otro. Que uno sube y el otro sube también, eso es
regresión positiva, o TestStudent positivo. Si uno sube y el otro baja, bueno, pero lo importante es si hay o no hay relación entre ellos. Por eso que yo tengo que hacer de todas maneras regresión. Hacer regresión es una forma de explicar si hay relación entre uno y otro. Así, entonces, ustedes me van a acompañar. Miren, cerremos todo. Cerremos todo y yo voy a entrar a la hoja esta que me conviene, a la carpeta de el Office con Lotus, porque voy a hacer regresión. Voy a regresar. Ustedes me ayudan, me acompañan. Entro a esta carpeta con doble clic, Office, ¿sí? Doble clic, y ahí busco Excel. Ahí busco Excel. ¿Cómo reconozco que estoy en la hoja Excel que me conviene? Porque cuando hago clic acá en el signo de interrogación, me aparece la ventanita de Ayuda de Lotus. ¿Está bien? Ya estoy en esta hoja que me interesa, entonces a partir de esta hoja voy a abrir el archivo que estaba trabajando. ¿De acuerdo? Miren, acá hay un archivo, una carpetita que dice abrir, nos vamos a trabajar, yo estoy en escritorio, ¿está bien? Y busco mi archivo que se llamaba Pierina, creo. ¿Dónde está? Acá, Barris Pierina. Ya estoy en las carpetas que me interesan, ¿sí? Y a partir de ahí abro la hoja que estaba trabajando, ¿sí? Ya estoy acá. Entonces yo quiero averiguar si dos relaciones, si dos datos tienen relación o no, ¿cierto? Entonces ahí es que empiezo a aplicar regresión. Miren, voy a ayudarme con Lotus. Abro esta ventana, ¿está bien? ¿Todos? Abrimos la ventana. Ayuda de Lotus. Datos. Esta es una mecánica. Valor inicial, aceptar. Cuando me dicen rango de X, acepto. Señalo todo esto. A va a ser X. Cuando me dicen Y rango, también lo acepto. Hasta acá. O sea que B va a ser I. Rango de salida. Yo tengo que fijar un punto donde quiero que me salga el resultado. Puede ser ahí. Una celda nada más. Y actuar. ¿Qué dicen los números? Lo primero que se ve es el R cuadrado, la correlación. Si es 1 o 100% es perfecta, ¿no es cierto? Entre 70 y 80 más o menos, de 50 para abajo no hay correlación. ¿Me dejo entender? ¿Y acá cómo sería? Bueno, más o menos hay correlación. Pero miren, ese R cuadrado no me dice nada. No me dice nada porque yo tengo que saber si cuando sube A, sube B o baja. ¿No es cierto? Para calificar cómo es la tendencia, ahí aparece un número que ustedes van a empezar a trabajar conmigo, que se llama el TestStudent. Escriban TestStudent así como yo lo estoy escribiendo. Y el TestStudent es la división entre el coeficiente y el error típico del coeficiente. Entre estos dos. ¿De acuerdo? Y aparecerá un número.
Entonces, en el estadístico T-Student hay un número, hay casi un límite de 2, dice, oye, si es más de 2, es bueno. Si es menos de 2, es no significativo. ¿Ahí cuánto está el valor? Menos 4, o sea, ¿es significativo o no? En valor absoluto es 2, ¿ah? Importante. O sea que menos 4 es 4. ¿Es bueno? ¿Es importante? Sí. O sea, todo lo que sea más de 2 es significativo en T-Student. ¿Ya? A ver, yo le voy a quitar un poco de decimales para que no nos confunda. Voy a ponerle otro color para seguir analizando este tema. Voy a ponerlo al centro para que me ayude a interpretar. Un poquito más grande para... Sí. Sí, sí, no, es importante. A ver. Yo los dirijo, ¿ya? Esto lo voy a poner a un costado. Cortamos y lo ponemos un poco lejos. Ya, listo, estoy... A ver, ¿ya? ¿Me siguen? Voy a comparar si A y B tienen relación. Entonces, por favor, voy a ayuda de Lotus, hago clic, aparece una ventana. Datos, o sea, para entrar a la revisión, datos, acepto. Valor inicial, acepto. Y ahí aparece la ventana de X. Rango de X, acepto. Entonces ahí señalo, ahí sombreo todo, lo que es X o A. Rango de Y, sombreo todo a los datos B. Ya tengo los dos datos que voy a comparar. ¿A ver? Y ahora rango de salida. Yo me pongo en un lugar donde me convenga, solo pongo una celda y actuar. ¿Se dan cuenta? Y para completar, el T-Student. Esto es igual a dividir el coeficiente entre el error del coeficiente. ¿Está bien? Sale menos 4. Todos hemos podido hacer la regresión, ¿sí? ¿Está bien? Ahora analicemos el tema. La correlación solita no dice mucho. Hay que usar un estadístico que explique la correlación. En la regresión, el estadístico que explica la correlación se llama T-Student. ¿Está bien? A ver, si ustedes calibran equipos, todo en algún momento, van a saber que el T-Student es la clave de la calibración. Y dice, más de 2 es importante. No importa el signo para la estadística. Más de 2 es importante. ¿Cómo salió acá? Menos 4. Importante porque es más de 2 en valor absoluto. Pero en metalurgia el signo importa. ¿Está bien? ¿Qué interpreto yo por el signo menos? Dice, mira, el signo menos me está indicando que cuando A sube, B baja. O al revés.
que cuando A baja, B sube. ¿Se dan cuenta? Si fuera el signo positivo, quería decir, uno sube, el otro también sube. ¿Estamos? Entonces, miren, el t-student es un estadístico y el signo es importante. En los libros de estadística, el t-student se analiza en valor absoluto, pero en metalurgia, el signo es importante. ¿De acuerdo? Para todo. En metalurgia, el signo del t-student es importante. Entonces, el t-student es un número estadístico que tiene vida, ¿no es cierto? Y si yo les digo, ahí voy a la tabla, y en la tabla me dice 1.86, ya más específico, para darle un poco de vida, ¿no? Pero si uno quiere ser 2 para arriba, es importante. 2 para abajo, más o menos, no es tan significante. Pero si te digo, en algún momento hay una relación entre A y B, donde un valor es t-student 30, valor importantísimo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el tema, esa es la aplicación, y eso es lo que vamos a seguir conversando con datos ya casi reales ahora. ¿Estamos? Por ejemplo, cuando hacemos regresiones nosotros en ley, ese es otro tema, ¿no? Ahora que ya sabemos hacer regresión, ahora que ya estamos pidiendo que los datos sean en Excel, ¿no es cierto?, para que sean vivos, ahora que ya sabemos que podemos hacer promedio, desviación estándar, desviación relativa, ya sabemos que tenemos que trabajar datos vivos, ahora que hemos aprendido a hacer regresión, ¿no es cierto?, ahora ya podemos analizar datos. Por ejemplo, una de las aplicaciones para nosotros es, recibimos datos de cobre, plata, plomo, fierro, zinc, de todo, ¿no? Y a veces no hacemos nada porque está en PDF. Pero si están los datos en Excel, nosotros debemos hacer promedio, desviación estándar, todo lo que ustedes han aprendido, pero también regresiones. Por ejemplo, si yo tengo cobre y plata, y el cobre me sale que tiene bastante relación con la plata, ¿ya? 98% de correlación, 30 y tantos de ustedes estudian que hay relación entre los datos de cobre y plata, es un mineral que se llama tetraedrita, cobres grises. Pero si yo hago el cobre y la plata y me sale que no es importante el cobre y la plata, es calcopirita, ¿no es cierto? Entonces miren cómo uno puede entrar a interpretar datos de leyes químicas con regresión. El que recibe datos ahora, datos de leyes químicas en Excel, ya pues, y no hace una regresión, cómo va el oro con la plata, cómo va la plata con el fierro, ya pues, ya no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, la regresión es una herramienta importante que hay que aplicar para entender a los procesos. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Seguimos? Sigamos. Dígame, dígame. Si tuviéramos más datos, no solo fuera A y B, fuera, por ejemplo, definición para nosotros, porcentaje de horas, de carbonato, de nitratos, y versus qué variable valoraría el porcentaje de oro en la barra. Así, ¿cómo haría la relación? O sea, si tengo varios datos. Claro. ¿Podría sumar y...? No, yo creo que hemos hecho una regresión entre dos valores, ¿no es cierto? Ahora viene la regresión lineal múltiple. O sea, este valor contra varios. ¿Cómo es el tema? Pero este valor, comparando entre varios, este valor tiene que ser el
A eso le llaman la función objetivo. O sea, con experiencia uno debe escoger la función. Por ejemplo, para mí la función es recuperación. ¿Ya? La recuperación depende de la ley de cabeza, de la relación zinc-cobre en la cabeza, del grado de oxidación del mineral, del tonelaje que proceso. Entonces hago una regresión donde mi respuesta es recuperación. ¿Está bien? O sea, tengo datos de recuperación. Entonces, si ustedes tienen una función objetivo donde tienen datos, las variables las pueden regresionar. Y de ahí el que tenga más t-student es el que más influye. Tenemos varios ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos. Pero yo creo que eso es importante, ¿no? Por ejemplo, muchos los geólogos preguntan ahora, ¿no? Oye, pero ya, te voy a mandar tales leyes, pero tú me tienes que garantizar cuánto vas a recuperar, ¿no es cierto? Haces la regresión, recuperación contra todos los parámetros que ellos nos dan, y de ahí sale la ecuación que uno puede trabajar, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes me ayudan si entramos a esta pestaña ABCD, donde vamos a trabajar A, B, C, D, E, F, son 6 columnas de datos, ¿está bien? Donde vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo será A? Miren, voy a empezar a trabajar. ¿Cómo será A respecto a cualquiera de ellas? Respecto de B, de D ¿sí? Voy a hacer lo que hice al comienzo. ¿Cómo será A respecto de D? O sea, voy a relacionar A, D. Voy a regresionar a D. Voy a ver cómo es A respecto de D. ¿Ya? Ahí lo voy a poner. ¿Cómo será A respecto de D? Empiezo a trabajar. Voy acá, ahí veo Lotus, datos, ¿sí? Aceptar, valor inicial. ¿Están siguiendo? Aceptar. Rango de X, voy a averiguar, bueno, ¿cómo es A respecto de rango de I? Hemos dicho respecto de D. Acepto. ¿Dónde quiero que salga? Ahí, justo ahí, debajo de donde escribí. Aceptar y actuar. ¿Cómo es el resultado? A ver, A con D, casi 70%, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo es el t-student? A ver, calculemos. ¿Qué tal? Le quito decimales para que no me interrumpa mucho. Es menos 5.5. ¿Es importante? Sí, porque es más de 2. ¿Y el signo? ¿Qué tal? O sea que a medida que A crece, ¿sí? ¿Qué pasa con D? Cuando crece A, D disminuye por el signo negativo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y cómo será A con B?
A con B. ¿Cómo será A con B? ¿No es cierto? Con este de acá. A con B, le voy a poner otro color, voy a comparar A con B. Vamos acá. Ahí tus datos, valor inicial, rango de X sigue siendo A, acepto, rango de Y, ahora es B, rango de salida, pongo acá mismo, y actuar. Casi el mismo impacto, ¿no? Como 70. Acá voy a borrar esto para que me deje trabajar. Y el TStudent lo copio acá. Copy. Pega. Igual, ¿no? Mismo efecto. Mismo efecto entre A, B y AD. ¿Está bien? Y D con E, por ejemplo, D con E, ¿está bien? D con E, voy a analizar, datos, aceptar, valor inicial, aceptar, rango de X, D, con E, rango de Y, con E, aceptar, rango de salida, aceptar ahí y actuar. D con E, ¿qué tal? 12, o sea que el T copiar, acá, pegar. Es importante, salió 1,4, es significativo el D con E. No, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Y entonces, así como hago uno contra otro, yo puedo hacer A contra todo. ¿Ya? A, voy a comparar A con B, C, D, E, F. ¿Está bien? Voy a hacer una regresión múltiple. A contra B, C, D, E, F. Y entonces sigo actuando. ¿Me están siguiendo, no? Hallo el lotus, datos, aceptar. Miren, valor inicial, aceptar. Cuando hablo de rango de X, es todo lo que yo creo como variable influye sobre el resultado. Mi resultado va a ser A. Entonces, cuando me digan rango de X, yo señalo todo esto. ¿Está bien? Marco todo B, C, D, E, F. Acepto. Cuando me piden el rango de la respuesta, Y es respuesta de A, B, C, D, F, acepto y señalo A. ¿Está bien? Miren, ¿y dónde quiero que me dé el resultado? Acá al costadito donde estoy trabajando,
acá, justo ahí. ¿Ya? Acepto y le doy a actuar. Entonces, ¿qué me dice la correlación? ¿Cómo es el R cuadrado? Está cerca de 1, ¿no? 92% de correlación. O sea, los datos que yo tenga van a ser buenos. ¿Está bien? Y miren, y entonces calculo el t-student. El t-student es igual a esto entre esto y hago una copia. De quito decimales, y le pongo otro color para interpretar. Voy a poner un color así, celestito, para interpretar, y un tamaño un poquito más grande para analizar los datos. A ver, miren, la respuesta es A. Las variables son B, C, D, E, F. ¿Está bien? Entonces, el orden en que hemos metido las columnas es en el orden en que aparecen sus coeficientes. Por eso es que copio de acá B, C, D, E, F, copio, y está acá. Este es el primer coeficiente, pego, o sea, este coeficiente corresponde a B, C, D, E y F. La pregunta es, ¿cuál es el que más influye para la respuesta A? B, porque es 501, pero ¿cómo influye? ¿Positivo? ¿Ayuda a A o le baja a A? Le baja, ¿no? Porque a medida que A va a crecer, si es que B baja, ¿no es cierto? Y el siguiente importante, ¿cuál es? C, ¿no es cierto? El siguiente importante es C, porque es 2, raspando, ¿no es cierto? Entre B y C, ¿cuál es más influyente en A? B, ¿no es cierto? Entonces me dedico a B, ¿de acuerdo? Me dedico a B, más que a C. Y de D, E, F probablemente no sean importantes según los datos que tenemos. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si ustedes me ayudan a ponerle nombres? O sea que ahora, si ustedes le cambian el color, ¿qué pasa si estos son leyes de un concentrado que analiza plomo, zinc, cobre, fierro, plata, bismuto? ¿Está bien? Leyes, ¿eh? O sea, la ley de plomo, ¿por quién está más influida? Influenciada. ¿Qué pasa si nosotros ponemos acá, en el análisis? ¿Qué es lo que más afecta el grado de un concentrado de plomo? El zinc, primero el zinc, después el desplazamiento de cobre, ¿no? Es un bulk, o sea, mientras más zinc hay, menos plomo habrá en la ley. Entonces, ya, pero si fuera un bulk de plomo-cobre, me conviene que aparezca más cobre, etcétera, no hay problema. Pero el único tema complicado ahí es el zinc, y tengo que trabajar sobre el sulfato de zinc, las calidades del sulfato, el depresor de zinc, etc. Empiezo a dar
explicación operativa a los datos que al principio nosotros hemos trabajado como A, B, C, D, E, F. ¿Cuántas cosas no van a tener ustedes dentro de su trabajo? ¿No es cierto? Miren, cómo yo he entrado a leyes, entrando con datos generales, ¿no? Y tratando de explicarme ahora sí, dice, ¿la plata influye en la ley? No, no influye. O sea que este es B, C, D, E, F, ¿no? Es B, C, antes dijimos, ¿cómo era? Acá arriba dijimos, ¿cómo era A con... trabajamos una que... B con D, creo. D con E. ¿Cómo era D con E? No era importante. ¿Qué era D con E? Fierro contra plata. Si hubiera salido 20 el T, o sea, era pirita con plata, ¿cierto? Pero como E y F, o sea, fierro y plata no tienen relación, acá salió bien bajito, quiere decir que las piritas no contenían valores de plata. ¿Se dan cuenta cómo la estadística puede entrar a interpretar datos? Y a este tema el doctor Canepa le llamó estadística, microscopía sin microscopio, porque él a través de las leyes podía hacer regresiones y entenderlas. Una vez que hacía regresiones el doctor Canepa, recién iba al microscopio y empezaba a estudiar los minerales. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esa es la idea, y grabamos el trabajo.